tome asiento. Muy buenos días a todos. No puede ser, siempre las mujeres nos ganan en asistencia, es que no lo sepan. Bueno, a mí el tema de Ángelo me conmovió mucho. Primero porque lo conozco a Ángelo desde que vino, de hace años, es mi discípulo en una de las redes que atendemos. Y sé dónde él vivía y sé dónde vive hoy. Y los carros que Dios le permitió tener, la familia hermosa, la quinta donde está, la empresa que fui la vez pasada a orar y bendecirla, los contactos que Dios le permitió hacer a un muchacho que vino desde abajo, y cómo Dios honra, ¿verdad? Y cómo Dios levanta y abre puertas y te da contactos que van más allá de tu entendimiento cuando comienzas. Lo que no sabía es que se amilanó y no pidió lo que su discipulador le dijo. Con razón los diezmos fueron poquitos esa vez. Pero cuando él estaba orando, después lo voy a invitar para Argentina, para que ahora que vamos a fin de año en las reuniones finales de CCN, para que ministre allí también. En las reuniones finales que tenemos en cada año, en cada lugar, Argentina, Chile y Paraguay, hacemos el Cono Sur. Pero cuando él estaba orando y dijo de las deudas, yo, gracias a Dios, que en forma personal, familiar y ministerial no tenemos deudas. Eso es una gran bendición, pero tengo unos desafíos enormes. Y yo lo que le pedí fue eso al Señor, que me destrabe un proyecto que he trabajado tanto tiempo y que me agoté físicamente. Porque quiero hacer un aceleramiento de todo esto. Ahora en el viaje a Oriente, que estamos consolidando todo en el país para el gran crecimiento que vamos a ver, tenemos ese terreno de 10.000 metros ahí en Clarines, a 2 cuadras de la playa, para organizar y hacer cabañas y que sirva de lugar de recreamiento, de reposo, de descanso para muchos hombres, mujeres, familias de la congregación, y también para la obra, para la congregación que tenemos en Clarines. Y después, cuando fuimos con Giovanni y Máximo ahora a ver lo que ya estamos comprando en Puerto Espíritu, 5.250 metros en la mejor zona de Puerto Espíritu, con 2 edificios de 8 apartamentos de 116 metros cada uno, que estuvo invadido, que la fiscalía lo desalojó y se lo entregó otra vez a su dueño, y la señora, creo que su esposo ya murió y quiere regresar a su país, y nos lo vendió por esa cifra increíble de $25.000. Algo impensable hace años atrás. Ya dimos la mitad. En esta semana Pedro ya, el presbítero Pedro Flores, iba a hacer eso. Y después hay que remodelar y hacer todo y levantar ahí un centro de convenciones, y tengo tantos sueños. Después el desafío de comprar en Puerto La Cruz, el desafío de comprar, porque compramos mucho
pero no, crecimos tanto que hoy yo no quiero que CCN viva más, estemos alquilando, sino que Dios nos dé tierra y nos dé los locales. Y así en todo el oriente, en Anaco y en Maturín, donde recuperamos lo que le compramos a la Polar hace años que me la entregaron, el presbítero que estaba allí, pero está en unas condiciones pésimas. Cuando eso la Polar le llamaba la joya de Oriente a esas instalaciones, porque tenía bowling, tenía una sala bar para descanso de los gerentes de Oriente, y los galpones de casi 4.000 metros de edificación, 10.000 metros de construcción, y que es un desafío, pero que siempre fue mi sueño de que eso nos iba a servir para todos los centros de convenciones, que nos iba a servir como centro para las convenciones del oriente del país, porque cuando éramos 25 yo siempre soñé que íbamos a hacer miles de miles. Y con la gracia de Dios, y ese fue mi pedido hoy, le dije: Dios, no tengo deudas porque tú me libraste de todo eso, pero tengo estos desafíos que yo los asumo como una deuda que tengo para enfrentar. Y después todos los demás lugares, en las Mercedes. Bueno, aquí están los cifrinitos de las Mercedes también, que vinieron hoy. Tapiaditos así. En la Mercedes compra rápido antes que aumente. Y así los desafíos que cada uno de nosotros tenemos. Pero yo creo que en estos 6 años, si entendemos de poner el reino de Dios primero, como varones, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Y vamos a tener mucha unción y gracia y espiritualidad y finanzas para vivir dignamente como familias, y también de estar libres de esas deudas agobiantes que hablaba Ángelo esta mañana. Hay un texto en Proverbios capítulo 20, versículo 6, que dice así, es un solo texto: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En la Nueva Traducción Viviente, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Voy a terminar esto con el tema de la conferencia que hicimos, hombría al máximo o máxima. Si quieres desarrollar plenamente tu hombría, tienes que disciplinarte y aprender a leer Proverbios, los 31 versículos, los 31 capítulos cada mes, junto con las lecturas bíblicas, porque Proverbios, y señalar en Proverbios, marcarlo, todos los textos que hablan de nosotros los hombres, y te vas a sorprender de la inmensa sabiduría que Dios dejó establecida hace miles de años a través del rey Salomón.
Los proverbios son insuperables como modelo, como modo de vida, como principios, como preceptos. Y una de las cosas que te va a llamar la atención en Proverbios es que Salomón pone la sabiduría ante todo. ¿De qué sirve tener muchas riquezas y no ser sabio, sino necio? Entonces la sabiduría, dice Salomón, que es más importante que todas las cosas. Y que con la sabiduría se nos van a abrir todas las puertas. Y si queremos desarrollar tu hombría, debes también sacudirte de este sistema de la desvalorización de la hombría que nos ha atacado a Occidente y al mundo en los últimos años, y que ha sido despiadado el ataque contra la familia y que ha sido despiadado el ataque contra la hombría. Se celebraba el Día de la Mujer, pero el Día del Hombre, cuando fue, nadie se acordó, porque pareciera que hay algo despectivo en ser hombre. Y una de las cosas que debes entender siempre, que con todo respeto a las mujeres, cuando Jesús vino a este mundo, vino en un cuerpo de hombre, no de mujer, aunque necesitó de la mujer para nacer. Y debemos entender algo que siempre hemos dicho y se ha dicho, y que hoy es una verdad expresada por miles, que tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Tiempos fáciles crean hombres débiles. En las dificultades, la hombría llega a desarrollarse en su valor, en su carácter. Por eso los que atravesamos tiempos de necesidad aprendimos a valorar muchas cosas que a veces los demás no lo hacen. Yo le doy gracias a Dios porque mis hijos y mis nietos ya no pasaron lo que yo pasé siendo niño. Necesidades, falta de paternidad, ausencia de un padre en la casa, no tener, como decía Ángelo, lo suficiente para comer, trabajar desde niño, desde los 6, 7 años. Y hoy yo los veo a mis nietos en otra dimensión, pero ellos tienen otros demonios que enfrentar, otras luchas, otras cosas que yo en mi infancia de aquellos años no las tenía ni las enfrenté, y ellos hoy se encuentran en ese bombardeo. Y tenemos que entender que debes tener maestros de sabiduría. Debes tener padres que te contengan y te formen, y debes tener mentores a los cuales tú recurrir y aprender. Si quieres un mentor, si quieres aprender de leyes, tienes que tener un mentor que lo sepa y que te diga lo básico. Si quieres prosperar, tienes que escuchar a maestros de sabiduría que han triunfado y que tienen detrás de ellos no solamente... ¿Por qué las palabras de Ángelo hoy fueron tan inspiradoras? Porque es la experiencia, y pareciera que cuando él hablaba era nuestra propia vida también. Entonces, la experiencia, un testimonio vale más que 1000 argumentos. A mí me sorprende cómo a veces no apreciamos las cosas. Para escuchar a Tony Robbins, 1 hora se paga $5,000. Y la gente la paga porque la gente y los hombres con mentalidad de avanzada, ellos pagan por conocimiento. La sabiduría viene de Dios.
La ciencia se desarrolla, pero el conocimiento se paga. Y nosotros a veces tenemos tremendos maestros de sabiduría que nos enseñan y no lo sabemos apreciar en su dimensión plena. Entonces debes tener maestros de sabiduría, tienes que tener unos padres que te contengan y te formen, padres espirituales, y también tus padres que te digan las cosas, lo justo y lo necesario, aun cuando ya seas casado, aun cuando ya tengas edad para seguir aprendiendo. Y tienes que tener mentores, gente. Un mentor nunca está para aplaudirte, está para formarte. Un amigo está para cobijarte, un mentor te va a patear, pero va a querer que llegues a donde se ha propuesto. Los amigos te dicen, ay, está bien, no importa, yo te entiendo. Y todos lo necesitamos, pero un mentor te dice, no está bien lo que estás haciendo. Tienes que salir de eso. Si quieres tener un futuro diferente, haz las cosas en tu mundo presente y hazlas bien. Ninguno necesita una profecía de su futuro si tú sabes trabajar en tu presente. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si tú haces bien las cosas hoy y siembras bien, mira hermano, clavado que mañana vas a tener una cosecha del bien. Si haces las cosas equivocadas y las cosechas van a venir. Paul Mumford, hace muchos años, un gran maestro de la Biblia, decía algo que yo usé mucho tiempo. Él dice que todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y que si tú sembraste cosas aún después de conocer a Cristo equivocadas, no espirituales, sino humanas, terrenales, carnales, vas a tener una cosecha de viento y de tempestades. Pero que no siempre va a ser así, porque tú aquí, en esta mitad, te arrepientes, te das cuenta, vuelves en sí y siembra las semillas correctas. Entonces más adelante aquí te va a llegar la cosecha de lo que aquí cambiaste. Pero las cosechas de lo que sembraste allí, porque tú dices, bueno, pero si yo estoy haciendo el bien, estoy sembrando bien, sí, pero ahora lo estás haciendo. Espera, que ya te va a llegar aquí, pero ahora, y bueno, si sembraste mal, vas a tener una cosecha que la vas a tener que aprender a desechar o llorar y ver qué pase. Pero si siembras bien, vas a terminar bien. Por eso, muchos quieren que se le digan las cosas que quieren oír, pero las verdaderas cosas que te forman, te lo dicen solo los padres, te la dicen los maestros de sabiduría y los mentores que no buscan tu aplauso, buscan tu formación en la vida. Apláudale al Rey. Y debemos rechazar todos los hombres en un momento dado de nuestra vida de creernos superiores a todos o inferiores a todos. Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, ni menor, sino que sepas lo que tú eres y te conduzcas en eso. Yo, por ejemplo, carezco de muchas cosas, pero por eso me rodeé y trato de rodearme de los mejores. Cuando tú tienes complejos de inferioridad, te reúnes con mediocres porque no quieres que nadie te pase ni te haga sombra.
Pero cuando tú tienes sana tu persona, tú te rodeas de la mejor gente, de los que saben, porque tú quieres ser formado en lo mejor. Y escuchar lo mejor. ¿De qué te sirve escuchar todo el día tonterías, chismes, murmuraciones, quejas? De eso no necesitas mucho. Ahí a la vuelta de la esquina lo vas a encontrar. Entonces, tú tienes que aprender a rodearte de la gente de los mejores. Si alguien me pregunta a mí, ¿y usted para qué es bueno? Yo soy bueno para el liderazgo. Yo te puedo tomé una congregación de 50, me quedé con 20 y hoy somos miles y no teníamos 0 propiedad y hoy Dios por su gracia nos ha dado y nos hemos extendido en las naciones. Y yo creo que yo soy, o por lo menos si usted no lo cree, yo sí me creo la película, yo soy un buen predicador. Yo sé transmitir. Y usted dice, bueno, pero usted se la está creyendo. No sé, piense usted, pero yo sé. Y sé que si tú me preguntas de abogacía, te voy a decir, consulta a alguien bueno, pero yo no sé. Hasta yo necesito de él. No, porque a mí gente me dijo, bueno, pero como usted tiene la unción, usted me va a ayudar en esto legal. No, que sí, yo, hermano. Yo eso no lo sé. Entonces debes de creerte superior, que no necesitas aprender de nadie. Y tampoco debes creerte inferior, que no tienes nada. Todos tenemos un justo valor dado por Dios a nuestras vidas. Mire, así Dios nos amará tanto, que dio la vida de su Hijo por nosotros. Cuando el hombre se perdió, no hubo ángel ni sangre de machos cabríos ni de animales que nos salvase, sino que tuvo que venir el Hijo Eterno. ¿Por qué? Porque lo eterno solo se recupera con lo eterno. Y Dios, mire, si te considera de valor, que tú eres eterno, eres la obra perfecta de su creación. Cuando yo lo veo a Toro, dije, pero es feo ese negro, pero ¿qué le ve Dios? Pero Dios lo ve hermoso. Y por ahí se va a encontrar con una ciega que lo va a ver también. Así ya la encontraste. Abrace al que tiene al lado, dile, deja de creerte la gran cosota y deja de creerte inferior a todos los demás. Tú tienes un valor eterno dado por nuestro Padre. Amén. Y debemos desarrollar la verdad dentro de nosotros. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es la pregunta del millón, porque confiar en un hombre de verdad es tener asegurada tu vida y tus espaldas. Jonatán tenía su escudero y le entregó su espada mientras subía en la montaña. Y le dijo, yo lo voy a voltear a los filisteos con mi fuerza, con mi mano, pero tú los traspasas. ¿Por qué Jonatán le entregó la espada a su escudero que iba detrás? Porque era de confianza, porque el escudero podía haberlo traspasado con su propia espada a él y no matar filisteos. Entonces, la verdad es algo que se desarrolla para volvernos confiables para Dios y para los demás. Por eso Pilato, cuando estuvo delante de Jesús y le preguntó, se turbó y la mujer le dijo, no te metas con él, con ese hombre, anoche tuve sueños con él y no puedes meterte. Pilato creyó que todo se arreglaba con lavarse las manos, porque no tuvo la valentía que tenía el hombre.
dijo: yo no sé qué soy en realidad, pero he aquí el hombre. Debe ser legal y confiable, como dice la Nueva Traducción Viviente. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Algunas cosas a ti no te salieron porque confiaste en la gente equivocada. Por eso cuando yo hablo sobre a quién invitas, porque yo soy muy amplio y Elba, en cambio, Elvita es reservada. Si es por ella, muy pocos entrarían en su casa. Yo no, yo tengo una avenida ahí para que vengan todos. Después me he llevado cada chasco. Y después cuando estoy llorando así amargado, diciendo: mira, vino aquí, yo lo atendí con tanto amor y ahora lo que anda hablando. Y me dijo: Calavera no chilla. Usted lo invitó y yo le dije que no lo invitara. Pero como a usted hay que hablarle un profeta. Entonces le dije: ya, tienes razón. Porque entre la mujer y el diablo es mejor tener al diablo de frente, porque el diablo lo reprende y se va. Pero tu mujer está ahí. Te lo dije. Y necesitas comprender el tiempo que vives, necesitamos comprender el tiempo que vivimos, entender el tiempo que vivimos y entender el kairos, que es momento oportuno, momento de Dios, momento que te llega en un instante. Son los kairos de Dios, que tú puedes haber orado 10 años y nunca vino, y de repente el cielo se abre y en tu peor temporada viene el kairos de Dios y te transforma todo y te cambia, y lo que esperaste 10 años lo tienes en un día, y lo que esperaste, y de ahí te comienzan a suceder una serie de eventos, uno tras otro, que los tienes que aprovechar, porque después pareciera que pasa y Dios te dice: ya está, ahora edifica lo que te he dado. Entonces, señores, a nosotros en Venezuela se nos va a abrir un kairos de Dios y tenemos que estar preparados para recibirlo. Apláudale al Rey. No sé cómo Dios lo va a hacerlo, pero que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entender ese momento, porque dice Salomón: no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y oportunidades acontecen a todo. Aquí, señores, si hemos orado que cada uno va a ser dueño de su negocio, de su emprendimiento, y va a tener su casa o su apartamento propio, va a ser así. Johnny está orando por el local que hoy lo alquilamos, pero que está orando y desafiando para que lo compremos, para que sea eso el local de CCN. John allí en La Guaira, y John, como es atrevido en la fe, se lanza y hace cosas. Ahí me estaba mostrando unas sillas que compró de lo mejor, porque no hay peor tragedia que cuando usted va a esas iglesias y están esas sillas plásticas que yo odio. Porque yo he visto a caerse a más de un gordo. Yo más de una vez, cuando yo tenía como 142 kilos, más de una vez la silla comenzó a abrirse y le dije: no, pongan otra. Esas sillas plásticas malditas que no sé quién las inventó. Y nosotros en la iglesia las compramos porque son más baratas.
Yo estaba predicando en un lugar y había un gordo que lo sentaron en primera fila. Se le abrió la silla, tremendo golpe que se dio el gordo y no se podía levantar. Y yo, para arreglarla, le dije: bueno, el Señor te ha mostrado que viene el golpe y después viene la bendición. El gordo estaba dolido. Hay que entender el mundo acelerante que vivimos hoy. Y porque eso produce mucho estrés, mucha fatiga, mucho cansancio, mucho cortisol alto en la sangre, sangre mala. Y si no sabes manejar esas cosas, te va restando años a tu vida o te va restando gozo y alegría para vivir. Entender la intensidad, cómo se vive y el bombardeo constante de las redes sociales. No te sientas mal porque no lees todas las cosas, lee lo necesario y lo que a ti te interesa, no lo que te dicen. Y comprender el deterioro del carácter hoy en día, que es alarmante. Tanto afuera como en el mundo cristiano, en muchas partes, si tú no cuidas tu carácter, se va deteriorando y vienes a ser una persona sin palabra, sin compromiso, que dice una cosa y vive otra. Un hombre, un verdadero hombre se conoce por tres cosas básicas. Primero, por el Dios a quien él adora. Dijo uno de los patriarcas: el Dios de Abraham y temor de Isaac. A quien tú temes demasiado, ese es tu Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo he caminado con Él 50 años y mi oración hasta el día de hoy sigue siendo la misma que cuando tenía 17 años. Quiero conocerte más, porque algunas veces me parece que te conozco tan poco y no he hecho lo suficiente. Entonces todo hombre se conoce por el Dios a quien adora. Por eso lo que Ángelo dijo: ¿cómo comenzamos el día? Fíjese usted que nosotros enseñamos sobre el valor de los altares familiares. Ahora estamos en 40 días de acción por la visión y los live que los sacamos en las mañanas, que lo hicimos en el 2020 en plena pandemia y lo dejamos así hasta el día de hoy, que han bendecido a miles y a miles de personas, y que cuando no los envío o cuando no salen ya me escriben diciendo qué pasó. Y yo me podría quedar con la idea de que yo ya lo sé. He caminado 50 años, he enseñado, he estudiado, he leído más de 3.000 libros. Pero yo leo los altares familiares con Elba en la noche y yo me quebranto y oro tal como lo dice allí, porque yo, aparte de ser un apóstol de la iglesia, yo sigo siendo oveja, sigo siendo un hermano que necesita de otros.
y que necesita del don y del aprendizaje de lo que otros tienen también. Hago los devocionales que yo en la mañana me levanto, le doy gracias al Señor. A veces me levanto muy temprano, otras veces es algo que usted no lo tiene que hacer, pero yo estoy batallando con eso que me cuesta mucho conciliar el sueño y me despierto. A veces me despierto 2 de la mañana y ya no duermo hasta el amanecer y hago cosas. Después en la tarde descanso, pero sé que no es lo ideal. Otras veces duermo hasta las 5, otras veces tengo todo mi reloj alterado allí, porque sé el valor del descanso. Pero cuando pierdo todo eso me pongo a leer, a orar, y entonces me viene ganas de dormir otra vez. Pero luego yo a las 4:30, 5 ya estoy enviando los devocionales. Para las 7 de la mañana yo ya he hecho muchas cosas que otra gente todavía no las hicieron. Y he visto el mundo de Dios y he estado y me he regocijado. Porque yo tengo ya hoy 67 años, estoy camino en la recta final. Puedo vivir 30 años más, 40 años, 15 años. Pero todo pasa en un instante. El avión de la India que cayó hace unos días, ahí sale la historia de esta persona de la India que fue a Londres, trabajó duramente y vino a la India a llevar a su esposa y sus 3 niños, porque ya había reunido lo suficiente para irse a Londres, donde él estaba trabajando. Y sin embargo fue un vuelo que nunca llegó. Subió el avión y cayó y murieron. Todo cambia en un instante. No tienes la vida comprada. Entonces debes vivir con la expectativa de vivir 100 años, pero como si fuera que te vas mañana. Entonces muchas de las cosas que por las cuales te amargas y no disfrutas la vida pasarían a segundo plano porque ya no interesan. Entonces todo hombre verdadero se conoce por el Dios a quien él adora. Segundo, por sus pensamientos dominantes. Algo que hemos enseñado muchos años en CCN: tu pensamiento dominante determinará el rumbo de tu vida. Tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él. ¿Qué es lo que tú piensas y qué pensamiento te domina? Porque quien domina tu mente va a dominar tu vida. Primero hay que cambiar la manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. O una persona con unos pensamientos creativos y de prosperidad le pone $10,000 y al año va a tener una empresa en pleno funcionamiento. A una persona con mentalidad mediocre que piensa siempre en las imposibilidades, le puedes entregar $1 millón y al año no tendrá nada. A una persona con una mentalidad de prosperidad y que su pensamiento dominante es ese y lo domina, de honrar a Dios, de ser fiel, de salir adelante, le das un emprendimiento y lo va a transformar en una fábrica grande. A una gente con pensamiento, un hombre con pensamiento pobre, le das una empresa y te la va a transformar en un kiosco con los años.
Entonces un hombre se conoce por sus pensamientos dominantes. Y en tercer lugar, un hombre se conoce, un verdadero hombre, por los principios en los que él basa su vida. Los principios desarrollarán tu carácter. Tus principios están por encima de tus negociaciones, tus convicciones no tienen precio. Por eso, si usted fue sabio y escuchó las 2 primeras conferencias y escuchó a Ángelo, lo quise que él diera esta conferencia, porque después de muchos años tiene la experiencia de cómo se manejó y cómo se guardó y cómo Dios le ayudó y le abrió puertas. Porque todos te hacen creer que es imposible si no se chantajea, si no se roba, y no es así. Dios siempre va a abrir puertas y va a honrar a los que le honran. Y entender, otra de las cosas que tenemos que entender, el carácter, el ataque despiadado para castrar tu hombría, perversión de los pensamientos, de los principios, disminución de los estándares de vida hoy en día, endurecimiento del corazón de los hombres, adoración a Mamón, a las riquezas y abrazar doctrinas extrañas. ¿Cuáles son las cualidades de un hombre de verdad? Primero, que tiene adoración y servicio y compromiso con el Dios a quien él ha conocido y adora. Si Dios llama, yo respondo. Si Él me dice una cosa, yo la haré. Y sé que no voy a ser honrado, y sé que voy a ser honrado y no voy a ser defraudado. A veces Dios me ha pedido cosas en mi vida que las he hecho y mi mente no las entendía, pero la obediencia me decía, hazla, y Dios siempre abrió puertas. Y yo creo que en todos estos años hemos creado una generación de hijos. A mí hace 15 años atrás, Carlos Jiménez, que ya está con el Señor allí en Veraca, en la hacienda Veraca, estaba él sentado comiendo conmigo, me dijo, por favor, dame una copa de vino y que sea del bueno, no ese vino barato que tú tienes por ahí. Porque así era Carlos. Entonces él llevó la copa y me dice, ahora te voy a decir algunas palabras. Entonces había unas personas caminando y me dijo, aprovéchalo, disfrútalo ahora porque ese te va en 10 años. 10, 11 años ya no va a estar contigo. Hoy te admira y eres su admiración, pero en 10, 12 años ya no vas a ser la admiración de él, sino que va a comenzar sutilmente a cuestionarte en su mente. Iba otra persona que vinieron ellos, me abrazaron, me dijeron, como hacía Carlos, ten cuidado con ese, que esos también se te van. Y de esto, y yo le dije, Carlos, no me sigas señalando que me vas a dejar sin iglesia y aquí. Pero me dijo, pero este es el tiempo. Pero cuando te llegue eso, no te lamentes, porque esos niños que hoy estás preparando, esos chamos preadolescentes, ellos son los hijos de la casa y esos son los que te van a honrar mañana, porque esos son los que llevan tu ADN. Y yo creo que he hecho hijos de la casa CCN y del reino de Dios. Aleluya. Si se considera un hijo de la casa, abrace a alguien, diga, soy un hijo de la casa. Mire, yo cuando lo conocí, Eliezer, tenía 9, 10 años. Yo fui a Valera con su papá y lo conocí. Nos fuimos a comer, esa noche Elías me invitó. En esos años se invitaba a lo máximo un sándwich, una cosa por ahí, porque no.
Entonces nos fuimos a un lugar y Eliezer pidió una hamburguesa, que creo que no pidió la más grande porque ya no había. Y era flaquito, así, 10 años, y se comió. Ahora yo entiendo por qué Raulito salió, que come como una lima y sigue flaco. No es su papá. Y comió. ¿Quién iba a pensar que ese chamito de 10 años iba a ser mi yerno? El padre de mis nietos, el presbítero ahora de varios estados y en Estados Unidos y pastor de las Mercedes. Los hijos de la casa son los que traen satisfacciones. Entonces, tu adoración y tu servicio al Señor nunca va a quedar sin fruto. Abraza a tu hermano y dile, nunca va a quedar sin fruto. En segundo lugar, hay que ser un hombre de adoración y de oración. La gran diferencia entre el rey David y el rey Saúl era que David era un varón conforme al corazón de Dios, que sabía cómo arrepentirse, sabía cuando fallaba, sabía cómo adorar. Saúl era intachable en su moralidad, pero no tenía problemas. Si tenía que matar a 80 sacerdotes, como lo hizo, lo mandó a hacer, lo hizo. No tenía temor por lo espiritual. David temblaba por eso. Y por eso la diferencia. David moralmente tenía muchas más fallas que Saúl, pero Saúl era un sanguinario. Era perfecto en su moralidad, pero un tremendo desobediente que Dios lo desechó del reino. Entonces, sea usted un hombre de adoración, de oración, que nunca que perdamos esto. Que no nos ganen las mujeres en adorar al Señor. Si un hombre puede estar de rodillas ante Dios, puede pararse frente al mundo. Un hombre tercero, un hombre poético, tierno, delicado, firme, pero firme. Que sabe abrazar, que sabe consolar, y sabe direccionar y sabe hablar con firmeza. Y un hombre creativo, productivo, no un dependiente. Yo siempre fue mi oración, Señor, quiero llegar a mis años finales y no depender ni siquiera de mis hijos. Porque a veces cuando los hijos no pueden, no tienen problema en dejarte en un asilo. Y yo dije, no, eso conmigo no va a ser. Y si me voy antes, le voy a dejar a Elba con todo lo suficiente para vivir dignamente. Y que sus hijos y que nuestros hijos nos honren, sí, pero no vivir dependiente de que me ayuden. Aunque no está mal que te ayuden y que te honren y que te den aunque tú no necesitas, porque es una manera de agradecer. Y ser un hombre de valor, valiente, guerrero. Póngase de pie. Porque se necesita valentía para enfrentar la realidad, para enfrentar tus propios miedos, tus propios demonios internos, tus propias debilidades, y trabajar con tus fortalezas y con tus habilidades. Se requiere un grado de valentía. Decir lo siento, me equivoqué, ayúdame, necesito que en este trance estés a mi lado. Se necesita valentía
para enfrentar la realidad y tu realidad, tus tentaciones, lo que pasa. Tampoco tienes que ir hablando de tus tentaciones y de tus debilidades con todo el mundo, pero tienes que tener un mentor de sabiduría, alguien que puedas confiar plenamente, un amigo que te pueda guiar sanamente. Yo en mi crisis, cuando me vinieron la crisis de los 40 y se me volaron los cables y andaba todo durante 25 días enredado aquí en mi mente, y pensé, y hasta me despertaba y decía, pero ¿por qué me casé con Elba? Y pensaba tantas cosas. A mí, yo tuve un amigo siempre, entre los varios que tuve, pero él, y hasta el día de hoy nos vemos, yo lo llamaba a Oscar en Argentina y yo le decía, por favor, ayúdame, porque estoy dispuesto a tirar todo por la borda, no me importa nada, por favor, ayúdame. Y a veces yo iba caminando por la calle y lo llamaba por mi celular y le decía, salí a caminar porque no aguanto, no soporto. Por favor, ayúdame, porque tú atravesaste lo mismo que yo atravesé hace unos años y la verdad que yo no sé cómo es esto, porque yo había leído el libro de Jim Conway, Los hombres en su crisis de media vida, pero nunca me había pasado. Y cuando estás allí, no te guardes las cosas ni te diga, no, es que yo las voy a vencer. No puedes. Hay momentos que no puedes, que Dios mismo, aunque puede ayudarte, te va a decir, búscate un mentor, un amigo, porque eso te va a hacer también dependiente y te va a hacer parte de la raza humana y de la iglesia. Porque así como oraste por otros, también necesitas que oren por ti. Se necesita valentía para reconocer la necesidad de tu propio ser. Se necesita y mucha valentía. Y no esconder las cosas y guardarlas y creer que lo vas a hacer solo porque un día vas a ser sorprendido. Se necesita valentía para tomar decisiones que a veces pueden atentar contra ti mismo, a veces contra tu propia seguridad. Yo, cuando Dios me desafió a dar cantidades grandes para el reino, eran cosas que me superaban. A mí me regalaron $100,000 y a los 2 meses me lo pidió el Señor. Y yo reprendí, creí que era la voz del diablo y nada, lo tuve que entregar. Pero ese fue el comienzo. Fueron los primeros $100,000 que vinieron para que compremos esto, que tanta bendición Dios nos ha dado en este lugar y que sirvió y sirve para la salvación de miles. Y eso me aseguró dividendos eternos. Cuando Dios te pide algo, aunque vaya en contra de ti mismo, obedezca, porque la obediencia es mejor que todas las cosas. Aleluya. Y se necesita valentía para tomar decisiones, para hacer un corte, decir, con esta persona no va más. Yo soy paciente con la gente, pero el día que yo te bajo la Santa María se acabó. Y no me siento mal, y si te pasa algo, porque yo te di tantas oportunidades en la vida que ya. Porque hay gente que no quiere cambiar, hay hombres que quieren seguir así. Entonces se necesita cierta valentía para tomar decisiones. Hoy me voy a alejar de ti y me voy a despedir de ti porque tú sigue en tu camino. Usted sigue en su camino, yo lo voy a respetar y te voy a amar. Y tú sabes dónde encontrarme. Pero ¿por qué perder el tiempo con gente que no va a aportarte nada ni a ti ni al reino? Hay un momento que tú tienes que
abrazar a todo y ser compasivo. Y hay momentos que para preservar tu propia vida, no te olvides que en psiquiatría, cuando un psiquiatra se enredó demasiado con un paciente o una paciente y emocionalmente, ¿qué es lo que dicen en psiquiatría? Salvemos al psiquiatra, no salvemos al paciente, salvemos al psiquiatra, y lo sacan de allí y dan su caso a otro cuando él busca ayuda. Hay momentos que hay que salvarte a ti. Y se necesita valentía para cambiar. Se necesita valentía para decir: lo siento, esto no puede continuar, voy a cambiar. Cuando yo llegué a 142 kilos, se me hinchaban los pies, no podía seguir viajando. Y a mí me daba rabia cuando Elba me corregía y me decía: estás gordo, no comas esto. Y yo me enojaba hasta que ella dijo: ¿sabes qué? No te voy a decir más. Pero cuando ya la última vez no pude seguir, dije: lo siento, yo voy a cambiar, ayúdame. Y si no hubiera hecho esos cambios, hoy yo no estaría vivo. Hay un momento en la vida que un cambio te va a preservar el futuro para que vivas. Aleluya. Abraza a tu hermano y dile: si tienes que cortar algo, hazlo en este tiempo. Si tienes que abrazar algo, abrázalo en este tiempo, porque se necesita valentía para cambiar. ¿Por qué la gente sigue en los mismos patrones? Así escuche una palabra de cambio, porque hay que tener valentía para cambiar. Y se necesita valentía para sostener las convicciones por encima de las negociaciones. Y se necesita, por último, ser valiente para ser grande antes de irte de esta tierra. Levánteme su mano y recíbame de nuevo esto que lo he oído, pero que es bueno. Se necesita valentía para determinar ser grande antes de irte de esta tierra. Como lo ha dicho mi buen amigo el obispo T.D.J. Si quieres ser un mediocre, habla como ellos, camina como ellos, vístete como ellos, haz las cosas que ellos hacen, haz las cosas que a ellos desean hablar. Piensa como ellos, ve a los lugares donde ellos van, pero entonces cuando hayas matado toda tu creatividad, toda tu grandeza, habrás logrado algo, serás uno como ellos, porque se necesita coraje para cambiar. Se necesita coraje para decir: voy a ser grande antes de irme de esta tierra. Voy a dejar una historia y voy a dejar unos pasos que mis hijos lo van a imitar y van a continuar. Levánteme sus manos, querido hombre de Dios, y ore en las lenguas del Espíritu en este día, en esta mañana. Tú no te puedes ser uno más del montón. Tú eres único, singular, con la singularidad divina. Eres parte de una iglesia corporativa, pero eres único en tu relación y en tus convicciones. Único y singular en tus dones. Y se necesita coraje. Yo tuve que cortar con mucho del montón. Cuando yo vine a Venezuela decía: Caracas nunca se puede comprar, es muy caro. Y yo nunca creí eso. Por eso Dios nos abrió la puerta y tenemos la torre hoy en día. Tenemos estos lugares, compramos y capitalizamos a CCN en $25 millones y no le debemos un centavo a nadie. Aleluya. Determínate, grítelo conmigo: voy a ser grande antes de irme de esta tierra. Vuélvalo a gritar: vuélvalo a decir. Aleluya. Levante sus manos y alabe al Dios de la grandeza, al Dios de toda gloria y de toda honra, de toda adoración, porque eso es tener la hombría, la máxima potencia. Aleluya, aleluya, Padre. Gracias por estos hijos de la casa.
Señor, que estamos en el mejor tiempo, en el mejor momento, mi Señor. Aleluya. Mira, hermanos, CCN tiene ya como desde el año 1994 hasta el día de hoy que la refundamos y apareció CCN. Hasta el día de hoy son 30 años, 31 años, cuando muchas organizaciones ya están en bajada y ya todos están viejos. CCN es como si estuviera naciendo recién. ¿Por qué? Porque yo he confiado en los hijos de la casa, en usted, en ese chamito que levanta las manos, en los otros. Ellos son los que van a hacer grandes cosas, más que yo, más que todos nosotros, porque nuestra generación va a ser poderosa en la tierra. Aleluya, alábelo al Señor, aleluya. Oh, Ramaracambarambasaya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te honramos, te bendecimos, Dios de toda gracia. Que se abra una brecha en nuestros corazones para que tu gracia y los ríos de agua viva fluyan. En el nombre de Jesús. Dese vuelta, abrace a 4 o 5. Dile, vamos a determinarnos ser grande antes de irnos de esta tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, marramba, sharra, cambarabasaya.